Listo, comenzamos. Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase de historia. El tema que nos corresponde es mercantilismo y expansión colonial. De la misma forma, chicos, la anterior clase ya habíamos hablado acerca de este tema, ¿no? Vamos a comenzar. Las tierras del Nuevo Mundo fueron una importante fuente de ingresos para Castilla y sobre todo para la corona. El máximo interés de los españoles era la extracción de metales preciosos, oro y plata. Para ello explotaron minas, entre las que destacaron las de Zacatecas en México y las de Potosí en Bolivia, de las que sobre todo se extraía plata. Los colonizadores también establecieron grandes explotaciones agrícolas y ganaderas para obtener los abundantes recursos de la tierra. Bueno, entonces, como en la anterior clase, de la misma forma estábamos hablando de todas las riquezas que se llevaron los conquistadores de América, ¿no? Es gracias a estas riquezas que se llevaron que se da el mercantilismo. El mercantilismo, que es una fase originaria del capitalismo, ¿no es cierto? El mercantilismo es esta fase donde, o este proceso donde se acumula gran cantidad de, de dinero o de riquezas que en ese entonces era, ¿no? Cuando todavía no existía el dinero, ya que esta fase de la historia que estamos conociendo es el proceso que da origen al capitalismo en Europa, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que en América nos mantuvimos aún con la importancia de las tierras en la economía, que es el latifundio. Ya, vamos al tema que nos dice el intercambio comercial. Otra actividad económica de la que las colonias europeas obtuvieron grandes beneficios fue el intercambio comercial. El comercio con América fue un monopolio de la corona que controlaba todas las actividades de intercambio. De las Indias llegaban metales preciosos, cueros, azúcar y productos hasta entonces desconocidos en Europa, como el maíz, el cacao, la patata, el tomate. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, chicos, eh, una parte de las riquezas que se acumularon o para los países de Europa fue una parte importante del comercio. América siempre, desde este entonces hasta la actualidad, siempre ha sido vista como un mercado, ¿no es cierto? Un mercado donde todas las potencias introducen sus mercancías, por así decirlo, ya procesadas. Como en la anterior clase yo les ponía un ejemplo. Nosotros exportamos chocolate de alta calidad, ¿no es cierto? El cacao, y importamos chocolate, por ejemplo, de Suiza, que son los más caros. Y es la diferencia que existe entre las ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta más? La materia procesada que la materia prima. Entonces, América siempre ha sido fuente de extracción de materia prima y no digamos en ese entonces, ¿no? Que no, en América sobre todo no conocíamos nada de la industria ni mucho menos. Entonces, bueno, chicos, este fue otro punto importante, el comercio, ¿no? La extracción, recordemos, la extracción de minerales preciosos, principalmente oro, plata, y también el intercambio comercial, ¿no? Que también nos sirvió a nosotros, ya que en América también se introdujo varias cosas que nosotros no conocíamos y se llevaron también de aquí productos que en Europa no se conocían, ¿no? Como ahí están detallados, como los principales, el maíz, el cacao, la patata y el tomate, o sea, las papas, ¿no? Por si acaso algún gringo tengamos. Sigamos. De Europa se exportaba a América ganado vacuno y ovino, cerdos, caballos, trigo, legumbres, arroz, vino. Todos estos animales y productos eran allí inexistentes hasta la llegada de los españoles. También se comerciaba con productos manufacturados y armas. Además, se extraían esclavos desde África.
Entonces, chicos, los productos nuevos para América, es decir, que trajeron estos productos para que podamos aquí acostumbrarlos, cultivarlos, ¿no? Que son estos principalmente los que acabamos de leer. Además de eso, también traían productos manufacturados que ya, como les digo, son productos elaborados. Y aparte de eso, como ustedes saben, chicos, también se comerciaba con los esclavos que se traían desde África. Como ustedes saben también, ya trabajamos de igual forma este tema. Cuando llegan los españoles a América no esclavizan a la gente como tal. ¿Debido a qué? Debido a que ellos trajeron su religión y cristianizaron aquí a los nativos, ¿no es cierto? A los indígenas, y una vez cristianizados ellos ya no podían esclavizarlos. Otra razón por la que trajeron esclavos también de África es porque el trabajo pesado que tenían que realizar aquí los indígenas, por ejemplo, en las minas, construcción de carreteras, etcétera, los indígenas no soportaban, ¿no es cierto? Y además también que todas las enfermedades que trajeron los conquistadores acabó con la mayor parte de la población indígena en América, ¿no es cierto? Entonces, mire, estas fueron las principales cosas que trajeron los conquistadores. Aparte nos dice aquí, gracias a la extracción de materias primas y al proteccionismo practicado respecto a las colonias, los imperios europeos pudieron acumular cuantiosas riquezas que constituyeron la acumulación originaria de capital. La producción y el abastecimiento que se venía desarrollando en el feudalismo en base a la explotación laboral permitió a países como Inglaterra, Francia, España y Holanda formar un nuevo esquema económico que más tarde sería conocido como Centro Europeo. Bueno, chicos, entonces, como yo les decía, ¿no? Toda esta extracción de materias primas, del comercio, este intercambio incluso de productos que realizaron tanto de América hacia Europa y viceversa. Todo esto provoca que se dé esta acumulación originaria de capital. Como les decía, chicos, estamos viendo ya los inicios del capitalismo. ¿Por qué se da el capitalismo ya en Europa, no? Porque se acumula este capital y se da paso al aparecimiento de qué? Del dinero. Recordemos que la principal fuente de la economía en el capitalismo es la moneda, el dinero, ¿no es cierto? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Estos países encontraron su desarrollo comercial a través de la exportación de productos y valorización de los metales oro y plata como parte de sus reservas y valores económicos. Con estos dos metales se producían las monedas para dinamizar el sistema de pago. Es decir, con dinero se podía adquirir productos que se generaban en el mismo territorio o fuera de este. Sin embargo, sin dinero no se los puede adquirir ni satisfacer las necesidades de consumo. Entonces, como les digo, chicos, una vez que ya se acumuló esta gran cantidad de riqueza, aparece ya no podían intercambiar como antes, ¿no es cierto? Entonces aparece ya este intercambio ya con dinero y el dinero se empieza a hacer de estos metales que se llevaron, ¿no? Habían monedas de oro, etcétera. Em, Ustedes recordarán igualmente en la clase anterior que vimos que la acumulación, igualmente, como yo les decía, la acumulación de oro es lo que respalda a la moneda actualmente, ¿no es cierto? Pero en ese entonces se manejaba con las monedas de oro según el valor que éstas tenían, ¿no? Como nos dice aquí, ya se pasa a otra forma de comercio.
ya el intercambio no era entre bienes, sino este intercambio era con dinero. Miren, nos dice aquí, con dinero se podía adquirir productos que se generaban en el mismo territorio o fuera de él. Entonces pasa a ser ya parte importante el dinero, ya que nos dice aquí, con dinero se puede adquirir y sin dinero no se puede adquirir ni satisfacer las necesidades de consumo. Entonces ahorita ya vamos viendo cómo se va originando el capitalismo. Vamos al siguiente diapositiva. Nos dice, a medida que crecían las relaciones de comercio entre regiones por vender y adquirir determinados productos, y ante la escasez de oro y plata en territorios ya explorados, surgió la necesidad de incursionar en nuevos territorios para encontrar los anhelados minerales. Los conquistadores europeos iniciaron una serie de travesías terrestres y marítimas para explorar. Ya, muy bien. Entonces, chicos, como comerciaban con los mismos materiales preciosos, oro y plata, comerciaban con eso mismo, entonces se venía a extinguir, ¿no es cierto? Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Buscar nuevas fuentes de riqueza. Entonces, ellos seguían explorando. Vamos a continuar. Dice, estos viajes fueron el punto de unión entre Europa y América. Los conquistadores, en su búsqueda de metales preciosos, propiciaron una estela de saqueo y devastación en los pueblos americanos. Entonces, de igual forma, conocemos muy bien, chicos, entonces la historia, ¿no es cierto? Esta conquista de América no fue para nada pacífica y no fue para nada amistosa y tampoco fue un intercambio igualitario, ¿no es cierto? Si bien sí conocimos nuevas especies de animales, de plantas, etcétera, sin embargo, ellos de aquí se llevaron la riqueza que tenían nuestras tierras, ¿no es cierto? En cantidades inimaginables, oro, plata y entre otras cosas. Sí, ¿y por qué también les permitían, por ejemplo, llevarse en cantidades que ellos querían? Porque recordemos que para nuestros antepasados, para nuestros indígenas, el oro no tenía el valor que conocemos actualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gramito de oro actualmente vale cantidades de dinero. Usted se compra un anillito de oro y le cuesta ahí como 200, 300 dólares, ¿no es cierto? Y quién sabe que si le estafaron y no es verdaderamente oro, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Sin embargo, para los indígenas el oro tenía este valor de jerarquía. Entonces, quien podía usar oro eran las personas que tenían mayor jerarquía en el imperio, ¿no es cierto? Es por esto que los indígenas aprovechan que aquí no sabían del valor que para ellos sí tenía y se llevan cantidad de minerales, ¿no? Vamos a conocer aquí, dice, los conquistadores en su búsqueda de metales preciosos propiciaron una estela de saqueo, devastación de los pueblos americanos. Vamos a ver los principales puntos. Identificaron y saquearon lugares en los que se encontraba oro y plata. Aniquilaron poblaciones indígenas y sometieron a muchos a ser esclavos. Continuamos. Se produjeron pandemias causadas por virus traídos de Europa. Después de la disminución de la población indígena por las razones anteriores, los conquistadores importaron esclavos africanos. Entonces es como yo les venía diciendo, chicos, ¿no? Eh, eh, esta conquista fue muy, muy cruel, muy sangrienta y donde no les dejaban llevarse lo que ellos querían, pues simplemente acababan con las poblaciones para llevarse lo que ellos querían, ¿no? A los únicos lugares, digamos así, que no pudieron ingresar generalmente era la selva. ¿Por qué? Porque la población indígena en la selva era muchísimo más sangrienta, ¿no? Acababa con los conquistadores y mucho más también porque los caminos o no existían caminos para llegar a estos territorios. Es por eso que incluso en la actualidad podemos ver que en la selva
aún se conserva mucho más de esta cultura indígena, ¿no es cierto? Ya, la siguiente nos dice, se produjeron pandemias causadas por virus traídos de Europa. Así como en la actualidad tenemos esta pandemia que está acabando con millones de personas en todo el mundo, en ese entonces los conquistadores trajeron acá enfermedades que los indígenas no conocían y los cuerpos no estaban preparados para reaccionar a esos virus. Por ejemplo, gripe, una simple gripe acababa con cientos, con miles de indígenas. Lo que llamaban fiebre amarilla, entre otras enfermedades que trajeron los conquistadores y acabaron con la mayor parte de la población indígena en América. Mire que los virus, bueno, igualmente antes como ahora, pueden acabar con poblaciones enteras, ¿no? Y aquí nos dice finalmente que después de la disminución, como disminuyó tanto la población indígena, no tenían abasto para todo lo que ellos estaban haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cavando territorios para sacar el oro, la plata, etcétera, y construyendo caminos para llegar hasta los minerales que querían llevarse. Entonces ya la población indígena estaba deteriorada ya y por lo tanto se hizo necesario que traigan esclavos de África. Vamos a continuar. Disculpen, bueno, vamos a continuar. Los indígenas fueron considerados por la corona vasallos libres y súbditos de Castilla, aunque en la práctica fueron obligados a realizar trabajos muy duros en las explotaciones mineras y en las plantaciones agrícolas. Este trabajo forzoso se desarrollaba mediante la encomienda, por la cual la corona entregaba al encomendero, que podía ser un caballero o una institución religiosa, parcelas de tierra y un grupo de indígenas para trabajarlas, a cambio de protegerlos y evangelizarlos. También había otras formas de explotación como la mita. Entonces, chicos, como ustedes pudieron escuchar y anteriormente ya les había mencionado, cuando vienen acá los conquistadores no les esclavizaron como como un término propiamente dicho. Aquí no hubo esclavos, ¿no? No los hicieron esclavos a los indígenas. ¿Por qué? Porque al enseñarles ya la religión, fueron considerados, como aquí dice, vasallos libres, personas libres, y por lo tanto eran súbditos de Castilla, es decir, de la corona, ¿sí? Y estaban obligados a trabajar para la corona y a pagar impuestos además. Entonces, en sí no hubo el esclavismo, pero el trabajo que realizaban los indígenas era prácticamente de esclavos, como ustedes pueden observar en esa imagen, ¿sí? A base de la religión pudieron dominar a los pueblos y los obligaron a realizar trabajos forzosos, aunque no los llamaron esclavos, fue el trabajo que realizaron fue como tal de esclavos, ¿sí? Es por eso que la población indígena no pudo soportar, ya que estaban bajo eh, mal alimentados, etcétera, estaban en una situación muy precaria, ¿no? Y utilizaron diferentes instituciones para esta explotación, como eran la encomienda, los obrajes, la mita, etcétera, ¿no? Ya que necesitaban trabajo tanto para realizar textiles, para las minas, para las casas en que iban a vivir los españoles, ya que fueron realizadas mediante el trabajo de los indígenas, ¿no? Vamos a continuar.
Bueno, esto estamos viendo para que ustedes conozcan cómo se llevaron de aquí toda la riqueza que serviría para que se genere este excedente de capital en Europa, ¿no? Repito, chicos, este excedente de capital o el capital originario se genera en Europa, no en América. De América se llevan toda la riqueza, ¿no? Eso para que tengan muy claro. Ya, bueno, hasta aquí entonces es el tema del día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, igual pueden realizarla.